Buenas aspirantes, bienvenidos a este nuevo tutorial. Estamos en el tema 7, vamos a empezar con él y vamos a tratar derecho civil. El derecho civil es una rama del derecho. ¿eh? Se podría decir que es un poco la rama principal. Es verdad que es importante el derecho penal, pero todo tipo de derecho, en lo que es la normativa jurídica, el compendio que existe jurídico eh, a nivel legislación, todos al final podríamos decir que mueren en el derecho civil o se inician en el derecho civil. En concreto, además, en el Código Civil, que es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar una parte muy pequeña del Código Civil. Bueno, entonces el derecho civil es aquella rama de derecho que regula los cimientos jurídicos de lo que es el derecho. Bien, el Código Civil que vamos a estudiar es un Real Decreto de 24 de julio del año 1889, por lo tanto tiene más de 100 años. Real Decreto, en aquella época no funcionaba como ahora lo que es la jerarquía normativa que existe hoy en día, de ley orgánica, ley, luego debajo reales decretos, tal, era otra manera y tal. Bueno, el caso es que es un Real Decreto y lo que establece el Código Civil es un conjunto unitario y ordenado, y sistemático de normas de derecho privado. ¿Por qué privado? Porque lo que regula el derecho civil son las situaciones civiles que se dan en el día a día, ¿vale? Pues yo qué sé, todo tipo de problemas que podamos tener, casi todo viene en el Código Civil. Un contrato que firmamos, no sé, un acuerdo, una compra, no sé, una finca, una herencia, nuestros hijos, todo viene regulado de una manera u otra en el Código Civil. Hay algunas cosas que no, evidentemente, pero la mayor parte de las cosas, situaciones que se nos dan en la vida, vienen reguladas en el Código Civil. Dice aquí, es decir, un cuerpo legal que tiene por objetivo regular las relaciones civiles de las personas físicas, o sea, regula, por ejemplo, la situación entre un padre y un hijo, en el matrimonio y un montón de situaciones variopintas. El tema de las herencias, cuando el tutor de un niño, quién es el tutor, la curatela, una serie de circunstancias que iremos viendo, ¿vale? Bien, vale, más cosas que dice por aquí, que son importantes. Del Código Civil vamos a estudiar solo el título preliminar, que es bastante contundente y sustancial, y el libro primero. El libro primero, ten en cuenta que hay 4 libros, vamos a estudiar uno de ellos. Tiene 12 títulos este libro que vamos a estudiar, el libro primero. ¿Qué más? El título preliminar nos explica fundamentalmente la aplicación general de las normas jurídicas y la influencia de estas en el resto del ordenamiento jurídico. O sea, nos dice cuáles son las normas fundamentales en que se basa la aplicación de las leyes, ¿vale? Y además nos dice que esas normas que vamos a estudiar son de aplicación al resto del ordenamiento jurídico, o sea, no solo al Código Civil o a la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino en general, incluso al derecho penal en un momento determinado, se aplica de forma supletoria, ¿vale? El libro primero denominado de las personas, pues trata pues, la relación entre las personas, del tipo matrimonio, filiación, patria potestad, alimentos, etcétera. Para que veáis la extensión que tiene el Código Civil, tiene casi 2000 artículos, creo que eran, no sé qué, no estoy seguro, 1796 o 1900, no recuerdo, pero bueno, casi 2000 artículos y bueno, y pues lo que decíamos, trata un montón de situaciones diarias que se nos puedan dar, ¿vale? O que se nos da a todo el mundo, circunstancias de una herencia, un fallecimiento, mil cosas, una incapacidad, un hijo, todo, ¿vale? Bien, vamos a empezar con el título preliminar. Título preliminar. Se llama de las normas jurídicas y su aplicación y eficacia. Bien, lo primero de lo que nos va a hablar en este título preliminar, que es muy importante, muy importante, probablemente el título más importante de todo el Código Civil, es las fuentes del derecho.
¿Cuáles son las fuentes del derecho? Bien, dice, son fuentes del ordenamiento jurídico español, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Bien, la ley. O sea, cuando se nos da una situación cualquiera, a nivel civil, incluso a nivel cualquier tema que nos pase, que tenga que ver con el mundo jurídico, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es mirar lo que dice la ley, ¿vale? Si resulta que no existe ley, lo que vamos a mirar es la costumbre. ¿Cuál es la costumbre? Que la costumbre significa lo que significa, o sea, la costumbre, que es lo habitual, que se suele hacer en estos casos. Y cuando no está ninguno de estos dos, pues vamos a mirar los principios generales del derecho. Ahora seguiremos comentando, ¿vale? Bien, dice, carece de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. O sea, si hay una norma, una disposición, una norma que contradice, por ejemplo, un real decreto contradice una ley, pues no tiene valor, no vale para nada ese real decreto porque está contradiciendo una ley superior, ¿vale? Una norma superior. Esto es lógico, ¿vale? Bien, dice, la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable. O sea, ¿cuándo vamos a mirar cuál es la costumbre o el uso habitual en una circunstancia? Cuando no exista ley. Si existe ley, hay que mirar la ley. Si la ley dice que está prohibido aparcar, pues no podemos aparcar. Pero si no existe ley al respecto, no dice nada la ley al respecto y la costumbre es aparcar en ese sitio, pues probablemente podamos aparcar, porque no existe ley aplicable. Y dice a continuación siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Esto es importante, que resulte probada. Queremos decir que claro, la costumbre se basa precisamente en que es habitual y se puede de alguna manera acreditar, ¿no? O sea, la costumbre hay que acreditarla, ¿no? Hay que decir, oiga, es que ahí siempre he aparcado yo, ¿por qué no voy a aparcar ahora, ¿no? Y cuando la ley no lo prohíbe, ¿no? Como ejemplo, pues esta situación nos podría valer. Bien. Dice más cosas, ¿vale? Pero vamos a lo importante. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o de costumbre. O sea, cuando no existe ley y cuando no existe costumbre, pues se aplican los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Bueno, pues son aquellas situaciones o no, bueno, más que situaciones, aquellas normas que proceden muchas del derecho romano, que todo el mundo sabe, todo el mundo que ha estudiado derecho conoce, ¿no? Por ejemplo, el que tiene una cosa en su poder, ¿no? La posesión presume la propiedad. Esto es un principio general de derecho. O sea, si yo voy con unos pantalones por la calle, no puede llegar otro y quitármelos. ¿Por qué? Porque se presupone que son míos, ¿no? Porque prevalece los principios generales del derecho. O, por ejemplo, lo que la ley no prohíbe, en principio está permitido. Si resulta que la ley no prohíbe pues andar rápido por la calle o correr, pues nadie me puede decir, oiga, es que no puede usted correr, ¿por qué? Pues porque no puede, no, pero si los principios generales de derecho establecen, no habrá costumbre ni habrá ley que diga nada sobre eso, pero los principios generales de derecho dicen que lo que la ley no prohíbe, en principio está permitido, ¿vale? Otro principio general de derecho, pues en derecho siempre se ha dicho que el que afirma una cosa, una acusación, ¿no? Tiene la obligación de demostrarla, tiene que probarla. Pues esto sería un principio general de derecho. Bueno, a lo que vamos es que cuando estamos en los principios generales de derecho, no, aquí estábamos más arriba, creo. Los principios generales de derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre. No existe ni ley ni existe costumbre, pues vamos a aplicar los principios generales del derecho. Bien. Dicen, las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España hasta que no haya pasado al ordenamiento interno. Bien, mediante su publicación íntegra, o sea, para que una norma internacional tenga valor en España, evidentemente tiene que estar publicada en el Boletín Oficial del Estado. Bien. Bien, esto pasa con todas las normas, pero bueno. La jurisprudencia. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que
bueno, que para que, o sea, aparte de la ley, la costumbre y los principios generales de derecho, esas leyes y esas costumbres y esos principios generales de derecho a veces son interpretables, ¿no? Entonces, para poder saber cuál es la interpretación correcta de esas normas, esas fuentes del derecho, se le llama fuentes del derecho a todas estas cosas que estamos diciendo, habrá que atender a la jurisprudencia. Y dice que para que esa jurisprudencia tenga cierto valor y tal, y para que pueda complementar el ordenamiento jurídico, que quiere decir que se convierta casi en ley, ¿no? Tiene que ser de forma reiterada, a través de sentencias que establezcan el Tribunal Supremo, ¿vale? A la hora de interpretar todo esto. Bien, esto es lo que viene a decir aquí. ¿Qué más dice aquí? Bueno, que las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado si ésta no dispone otra cosa. O sea, si hay una ley que se publica en el boletín y no dice cuándo entra en vigor, entrará a los 20 días. ¿Que dice al día siguiente? Pues al día siguiente. Pero cuando no lo ponga, pues será lo que pone aquí, ¿vale? Bien, y dice, las leyes solo se derogan por otras posteriores. ¿eh? La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que una ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobra vigencia las que se hubiesen derogado. O sea, cuando una ley, las leyes derogan siempre a las posteriores, evidentemente. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga. Si se dice que solo se deroga el artículo 7, por el artículo 7. Y se extenderá siempre a todo aquello en que la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. O sea, si la ley nueva no ha derogado algo pero es incompatible con algo que ya había escrito anteriormente en otra ley, pues prevalece lo nuevo, ¿vale? Y luego dice que por la simple derogación de una ley no recobra la vigencia de las que hubiese derogado. O sea, si se deroga, o si hoy hay una ley, hoy o ayer hubo una ley que derogaba ya cosas anteriores y mañana derogamos esa ley que estaba derogando, no por derogar esa ley vamos a poner en vigor lo anterior, ¿vale? Y luego dice aquí que las leyes no tendrán efecto retroactivo salvo si se dispusiese lo contrario. Bien, la irretroactividad de las normas. Las normas no pueden retroceder en el tiempo, ¿vale? En principio, dice si se dispusiese lo contrario, pues sí, bien. Pero, por ejemplo, en tema penal, que es el que más nos interesa, no pueden ser retroceder en el tiempo, ¿vale? Las leyes penales siempre son irretroactivas y en general las leyes. Entonces, lo que pasa es que sí cabe la posibilidad de ser retroactiva, pero es raro, es raro. Bueno, y continuamos en el siguiente tutorial que se va haciendo un poco largo y bueno, nos vemos en el próximo tutorial.